¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Seguimos con integrales de línea y retomamos el vídeo anterior justo por donde nos quedamos. Estábamos hablando de las propiedades de la integral de línea de una función escalar. Y habíamos visto la primera, que era que si nuestra curva en la que íbamos a calcular nuestra integral se podía dividir en subcurvas, digamos, pues la integral de línea a lo largo de la curva completa es la suma de las integrales a lo largo de cada uno de los trozos por separado. Y esto pues es muy útil, porque a veces, bueno, tendremos parametrizaciones para trozos sueltos y, bueno, pues esto nos asegura que podemos hacer los cálculos de manera independiente en cada uno de ellos y al final del todo, los resultados, que van a ser números reales, pues simplemente sumarlos. La segunda propiedad que os quería contar es la siguiente. Fijaos, aquí tenemos la integral de línea a lo largo de una curva c de una función f. Bien. Y hemos visto que esto es igual a esto de aquí. Fijaos que aquí de repente han aparecido cosas en azul. Ha aparecido una parametrización. Una curva C tiene muchas parametrizaciones. Y si uno ve esta expresión, lo primero que piensa es, espérate, pero esto depende de la parametrización que yo elija. No debería, porque entonces esta integral sería dependiente de la parametrización. Y aquí yo no estoy indicando qué parametrización elijo, solo hablo de una curva y de una función. Y como os podéis imaginar, no indico la parametrización aquí porque esto es independiente de la R. No depende de la parametrización que elijáis, podéis elegir la que queráis. Y eso es un resultado poderosísimo porque siempre vamos a poder elegir la parametrización con la que nos resulte más fácil hacer esta integral. Fijaos que aquí tenemos que evaluar f en la parametrización y aquí multiplicar por el módulo de la velocidad de la derivada de la parametrización. O sea, todo esto depende mucho de la parametrización. Y esto al final es el integrando que nosotros vamos a tener que integrar. Más nos vale que esta f mayúscula sea lo más sencilla posible. Y tenemos esa libertad. Esa es la segunda propiedad. Y esto creo que es un resultado que merece la pena ver en detalle, así que os lo voy a demostrar. Bien, esta es la situación. Tenemos nuestra integral de línea que según la fórmula anterior se expresa así, ¿vale? En función de una cierta parametrización RT, donde t toma valores en este intervalo, ¿vale? Ti y Tf, pues integramos desde el menor de los t's al mayor. Pero, bueno, la pregunta nuestra era, bueno, pero yo podría haberme cogido otra parametrización m. Ahora en función de un parámetro lambda, de nuevo dentro de un cierto intervalo, que son mis límites de integración, y es exactamente la misma fórmula. Y la pregunta es, esta integral, para que la definición anterior sea consistente, no debería depender de la parametrización. O sea, estas dos cosas deberían ser iguales. Pero no lo sabemos. Entonces vamos a demostrar que efectivamente son iguales. Lo que vamos a aplicar ahora aquí es un cambio de variable. Como t y lambda son dos parámetros, tiene que haber alguna relación entre ellos en cada punto, ¿no? O sea, lambda debe poder expresarse como una cierta función de t en cada punto. Entonces hacemos este cambio de variable en esta integral y fijaos que hay dos posibilidades. Si esta es mi curva, o las dos tienen la misma orientación, t crece para allá y lambda crece para allá, o bien t crece para un lado, da igual el que sea, y lambda va en sentido contrario. Y esto es importante, porque eso quiere decir que aquí está, este es el punto que tiene asociado el ti y el lambda i. Este es el punto que tiene asociado el tf y el lambda f, y aquí tendríamos el ti aquí, tf aquí, pero el lambda i ahora estaría aquí, porque el lambda se recorre así. Esta es la dirección en la que crece el parámetro y lambda i es el menor de estos dos números. Y lambda f está aquí. Lo tenemos que distinguir estos dos casos. Vamos a llamarlo caso A y vamos a llamar a este caso B. Bien, pues este igual. En el caso A, esto nos va a dar la integral donde pone ti, como aquí los dos van en el mismo sentido, ti se corresponde con el punto en el que el otro parámetro vale lambda i, lambda f. F evaluado, ¿dónde? En los diferentes puntos de la curva. Da igual que los puntos de la curva los etiquete con r de t, a que los etiquete, es el mismo punto, a que los etiquete
con una m de lambda. Claro, este lambda, si escribimos esta igualdad, este lambda, habría que decir que depende de t, que es justamente esta relación que tenemos aquí, ¿vale? Bien, pues lo que quiero decir es que simplemente aquí pongo m de lambda. Es lo mismo. Y ahora aquí tendría que poner la derivada de r con respecto a t. Pero como r de t es m de lambda de t, uso la regla de la cadena. Esta derivada es lo mismo que la derivada de m con respecto a lambda por la derivada de lambda con respecto a t. Esto que tenemos aquí es un vector por un número. El módulo de eso es igual al módulo del vector por el valor absoluto del número. La derivada de lambda con respecto a t nos indica cómo crece lambda con t. El signo de la derivada nos habla del crecimiento de lambda con t. Y fijaos que cuando t crece, lambda crece. Entonces esta derivada siempre es positiva y le puedo quitar el valor absoluto. Y aquí podéis ver que tenéis el cambio de variable. Todo esto de aquí es diferencial de lambda. Y nos queda lo que queríamos demostrar. Esta derivada de aquí es esta que tenemos aquí, tomando módulo. Bien, pero vamos ahora al caso B. En el caso B, ahora tendremos la integral entre lambda final, porque ahora ti se corresponde con lambda final, ¿veis? A lambda inicial de lo mismo. Y por la misma razón de antes, ahora tendré aquí el módulo de este vector por el valor absoluto de este número. Ahora fijaos que cuando t avanza, nos vamos a lambdas menores. Por tanto, esta función, la derivada de lambda con respecto a t, es negativa, porque la función esta, lambda de t, es decreciente. Lambda decrece cuando t crece. Entonces, el valor absoluto de algo negativo, sabéis que es ese algo cambiado de signo. Y diréis, bueno, pero no nos ha salido lo que nos tiene que salir. Sí, porque este signo menos, fijaos dónde está encerrado también, en el orden de los límites de integración. Entonces, si yo este menos 1 lo utilizo para intercambiar los límites de integración, veis que ya me queda lo que tiene que salir. Y de esta manera hemos demostrado que podemos hacer esto. Que la parametrización no influye en el valor de la integral de línea. Por eso, aquí en la notación esta, no especifico en ningún momento el parámetro, solo importa la curva, quién sea la curva y quién sea la función. Si lo pensáis tiene sentido. El área de esa cortina que dibujábamos debajo de la función no depende de cómo tú parametrices la curva, solo depende de quién sea la curva y quién sea la función, qué camino elijo abajo y qué superficie tengo por encima de esa curva. Esas dos cosas me van a determinar el valor de la integral, el valor del área. Bien, para terminar vamos a resumir lo que hemos aprendido. Cuando nos encontremos una curva, que las que nos vamos a encontrar siempre van a ser curvas de las que llamábamos suaves a trozos, o sea, divididas así en trozos suaves, pues primero descomponemos la curva en sus trozos suaves y calculamos la integral de línea en cada uno de esos trozos. Y luego sumamos los resultados. Bien, entonces el problema se reduce a calcular varias integrales de línea a lo largo de curvas suaves. Bien, ¿y cómo se hace esto? Pues dada una función escalar en Rn y una curva suave en Rn, la integral de línea de f a lo largo de c se calcula como elegimos una parametrización de la curva, evaluamos la función en la parametrización y la multiplicamos por el módulo de la velocidad de esa parametrización. Y el resultado, que esto es una función de t, se integra en los valores extremos del intervalo de la parametrización, desde el punto inicial al punto final.
Bien, y a la palabra parametrización le he puesto un asterisco porque aquí realmente habría que añadir algo. Y es que no vale cualquier parametrización. Tiene que ser una parametrización que cumpla lo siguiente. Debe ser biyectiva, salvo quizás en algunos puntos sueltos. ¿Biyectiva qué quiere decir? Pues básicamente en este contexto es que a cada punto de la curva le caiga uno y solo un valor del parámetro, una sola etiqueta. Por ejemplo, la biyectividad no se cumple cuando tenemos una curva cerrada en este punto, al menos en este punto, porque ese punto tiene asociado tanto el TI como el TF. Pero no pasa nada, porque es un punto aislado. Cuando una curva tiene una autointersección, también es un punto aislado. Lo que no puede ocurrir es que la biyectividad se rompa en un pedazo de la curva. Y os pongo un ejemplo muy rápido. Sabemos ya de vídeos anteriores que esto es una parametrización de la circunferencia, de radio A. Esta parametrización empieza aquí y da la vuelta a toda la circunferencia. Pero imaginad que yo hubiera elegido una parametrización distinta y aquí hubiera puesto un 4pi. Fijaos, esta parametrización sigue siendo una parametrización de la circunferencia. ¿Qué es lo que pasa? Que da dos vueltas a la circunferencia. Entonces, si yo elijo esta parametrización, fijaos que esta parametrización no es biyectiva salvo en puntos aislados. A todos los puntos de la circunferencia le caen parámetros por lo menos dos veces, en la primera vuelta y en la segunda. ¿Y por qué esto no lo queremos? ¿Por qué estamos descartando estas parametrizaciones de aquí? Porque si yo doy dos vueltas aquí y hago esta integral de la función f, la que sea, a lo largo de mi circunferencia, usando esta parametrización, aquí tendría que poner integral de 0 a 4pi. Es decir, estoy haciendo esta integral dando dos vueltas a la circunferencia. Y si esto lo ponemos en el espacio, tendríamos la circunferencia así en el suelo, la gráfica de f por aquí arriba hará lo que sea, y yo tengo aquí esta superficie cilíndrica, irregular, en la parte de arriba, cuyo área quiero calcular. Pues si doy dos vueltas, no sé si veis que estoy calculando dos veces el área. Estoy contándola dos veces. Y como nosotros queremos que la integral de línea signifique el área de esta cortina solamente una vez, no podemos permitir que las parametrizaciones recorran varias veces trozos de la curva. No pasa nada por recorrer dos veces un punto aislado, porque recordad que lo que pasa en un punto no afecta al valor de la integral. Lo que no puedo es recorrer varias veces un trozo de la curva. Bueno, o como en este ejemplo, la curva completa. Entonces estaría contando varias veces trozos del área que quiero calcular. Pero bueno, luego este tipo de detalles, o sea, sale digamos, de una manera muy natural elegir parametrizaciones biyectivas, ¿vale? O sea, luego uno no está ultra pendiente de estas cosas, casi que te salen solas hacerlas bien, ¿vale? Pero bueno, solamente quería mencionar este detalle. Y eso es todo. En el próximo vídeo nos pondremos manos a la obra con unos cuantos ejemplos. Así que nada, espero que haya sido útil, como siempre. Mil gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.